La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Y desde su otra realidad, la realidad asturiana, Juanjo Millás. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Buenos días, Javier. Pues bien, aquí haciendo sofritos. ¿Estufa? Ya sabes que... ¿Sin estufa? ¿Calorcito, que la fresco? Biblia- no, ya no. A veces enciendo un calefactor eléctrico, pero la casa ya está más caldeada, pero todavía hace fresco como para poner un calefactor de vez en cuando, ¿no? No, te decía que en la Biblia debería empezar con esta frase. En el principio era el caos y Dios hizo un sofrito, ¿no? Yo cuando me ataca el caos, cuando no me sale una cosa, estoy escribiendo algo y no me sale y tal, pues nada, me voy y hago un sofrito y el caos se atenúa. ¿Hay dosis mayores y menores? ¿Los sofritos son de mayor tamaño si la crisis...? Sí, claro, porque el sofrito básico para mí es ajo y cebolla, incluso ajo nada más. Ya, o sea, un sofrito de ajo nada más ya da un olor a la casa, da un hogar a la casa. Si añades un poco de cebolla. Y este año y bueno, pues añadirle pimienta o lo que quieras, pero este año he añadido algo que nunca había añadido y está funcionando muy bien, que es el apio. El apio partido así muy finito, queda muy bien en el sofrito. Me da un sabor especial y además cuando te tropiezas con el apio notas la cosa crujiente que tanto placer da a la boca, ¿no? No sé si estás haciendo metáforas con el lorazepam o si realmente el sofrito, cuando hablas de sofrito, sofrito. Como con el lorazepam, que tú dices que yo, para hablar del lorazepam, hablo del sofrito. Mira, lo único que no se me habría ocurrido es añadir al sofrito una pastilla. Ay, no te voy a dar sede. De lorazepam, ¿no? Que, oye, nos hemos levantado con un cierto sobresalto, ¿no? Vaya imágenes, las de Trump. No sé si has visto lo que ha ocurrido, no lo has visto. Bueno, me he despertado con eso, pero me estaba preguntando ahora, mientras hablábamos de los sofritos y de lorazepam, me estaba preguntando si seríamos capaces de fingir que no nos hemos enterado. O sea, si seríamos capaces de ir a lo nuestro, ¿no? Y no hablar de este asunto. O sea, saltar por encima. Bueno, ahí la pregunta sería ¿qué relevancia tiene que tener un suceso, un acontecimiento para que sea ignorado, ¿no? Esto es. Yo he pensado, claro, si no hablamos de ello, la gente va a pensar este programa está grabado porque es imposible que no es como no hablar hoy de Alcaraz o del partido de España, ¿no? Sí. En otro orden de cosas, pero bueno, que hay cosas que... Pero fíjate, estaba yo pensando, para un temperamento literal, un temperamento ingenuo, ¿no?
que interpretaran los hechos en su literalidad. Pues claro, lo de Trump, comparado con lo que está ocurriendo en Palestina, pues es una anécdota, ¿no? Es decir, que un temperamento literal, ya te digo, yo tiendo mucho a la literalidad, me tengo que defender de la literalidad porque que es muy propio del pensamiento de los niños, por otra parte, ¿no? Pues un pensamiento literal, te digo, no entendería que se interrumpieran los programas de radio, de repente se interrumpe un programa de radio, a mí me ha despertado la noticia, te digo, ¿no? Para dar esta noticia en la que lo importante ni siquiera es que ha habido un muerto, que ha habido bueno, aparte de que atentaba contra Trump, ha habido, creo que, un muerto, ¿no? No sé si por disparos de la policía o del propio francotirador. Pero, o sea, ni siquiera ese muerto es más importante que en la oreja de Trump, ¿no? Entonces, antes de ayer volvieron a bombardear un hospital en Palestina, ¿no? Y la noticia tuvo que esperar en los telediarios. Y de repente hay noticias que se saltan en escalafón, ¿no? Y entonces, claro, yo inevitablemente me pregunto, no es que con esto no estoy diciendo que no sea importante, esto es muy importante, pero que te quiero decir que desde la ingenuidad uno se preguntaría, ¿cómo es posible que en la magnitud de lo que está ocurriendo en Palestina ya dice, no, usted haga cola, ¿eh? Y de repente una noticia que si la interpretaras en su literalidad, por su magnitud, por una oreja y 2 muertos, debería ser relegada a los últimos puestos del telediario, se salta en escalafón, ¿no? Y entonces esto a mí me sirve para preguntarme por la atribución que es lo que tú decías, ¿no? O sea, qué difícil es atribuir significado a las cosas. O sea, qué difícil es, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que es muy difícil atribuir el significado. Mira, esto tiene mucho significado, esto tiene... Y evidentemente el atentado tiene mucho significado, pero al mismo tiempo... La literalidad es diferente. La literalidad, la parte en la que uno ha aprendido que para vivir en la vida tienes que dar en salto de la literalidad, ¿no? Y entonces dices, sí, no podemos empezar este espacio nuestro, que generalmente no habla de política ni de cosas estas, porque los dos seguramente sentimos que estaríamos perpetrando un atentado contra el periodismo. Ana, pero hay un debate, ¿no? muy interesante en lo que dices, que yo creo que se plantea de manera recurrente. Se planteaba, no sé si ya se hace, ¿no? Que se plantean en debates periodísticos, en academias de periodismo, que es un terremoto. Hay un terremoto y tú eres el director de un periódico. ¿Cuántos muertos en Haití equivalen a 3 columnas en portada? Comparados con cuántos muertos en Nueva York equivalen a 3 columnas en portada, ¿no? Mueren 3 personas en Nueva York por un terremoto, seguramente igual son 3 columnas. Mueren 300 en Haití, seguramente no. Claro, pero esto es tan conflictivo que ni siquiera nos lo planteamos. Fíjate, miramos para otro lado. No, el otro día la directora del País, en un acto público, creo que era una mesa redonda, dijo una frase que me pareció brutal. Dijo, decidir qué es noticia es lo más parecido a ser Dios. Y es verdad. Porque claro, ahora mismo, si yo dirigiera un medio, ¿qué haría? ¿Me dejo llevar por...? Mira, esto me recuerda cuando la muerte de Lady Di, ¿no? Cuando murió Lady Di, que en fin, que era una muerte muy desgraciada y tal, pero que no era un personaje, digamos, que era un personaje bastante, por entendernos, bastante insignificante, ¿no? Entonces, en todos los periódicos fue noticia de primera página. Yo creo que yo no habría puesto como noticia de primera página a menos que hubiera habido, pero comentando con alguien más sabio que yo, dijo, no, es que si no pones en primera página, ese día te quedas fuera. O sea, no es que la noticia mereciera la primera página, sino que por alguna razón, si había un consenso
de que era de primera página y tú rompías ese consenso, te quedabas fuera, ¿no? Pero a mí, de todo lo que cuentas, perdona, lo que me preocupa es que existan esos consensos para personalidades y personajes que todos conocemos, hemos mencionado dos, Lady Di o Donald Trump, pero que exista ese consenso en sentido contrario, como por ejemplo los palestinos, ¿no? Pues consensuado entre todos que 17 muertos en un hospital, como ha ocurrido ahora, bueno, pues no es nada. Eso es el día a día. Claro, pero esto es porque eso sí que era como para interrumpir la realidad entera, ¿no? Oiga, porque claro, ya además llueve sobre mojado, porque ya no es el primer hospital que se bombardea y está clarísimo que todo esto es, en fin, se dirige a exterminar un pueblo, ¿no? Pero desde el punto de vista, claro, ahora vendrán los analistas políticos, claro, por eso hay más analistas políticos que cardiólogos, ¿no? Porque en la realidad cada día es más difícil de interpretar, y nos explicarán por qué esto es importante, por qué nos explicarán, pero bueno, ya de entrada ya hay gente que dice, no, bueno, además aquí la contradicción es que es un votante republicano. Claro, con lo cual son, pues, aunque Trump lo primero que ha hecho ha sido echar la culpa a Biden porque dice que está creando... Había una cosa que yo he pensado, de hecho, me he acordado de alguna conversación que hemos tenido cuando lo hemos comentado esta mañana, y es que, haciendo memoria, el individuo que mató a Kennedy, Lee Harvey Oswald, tenía 24 años cuando cometió aquel atentado. Quien atentó contra Reagan en el 80 y pico, era John Hinckley, tenía 26, creo, 25, 26, y el de hoy tiene 20 años. Entonces, claro, este chico de 20 años, que ha sido abatido por un francotirador en cuanto han visto que estaba disparando, este chico ha crecido en un ambiente político de absoluta confrontación. Digamos que su realidad del mundo está marcada por el insulto, está marcada por la agresividad, está marcada, obviamente, en ese país por las armas. Él ha crecido en una realidad en la que seguramente subirse a un tejado, coger un fusil y matar a un candidato, pues forma parte de su deber. No es como ese hombre que se va... digamos, arrinconando, que acaba a lo mejor metido en una cabaña en mitad de un bosque, planeando un atentado que luego intenta cometer, ¿no? Es una persona que ha crecido en el mundo en el que vivimos y solo conoce este mundo. Sí. Y este mundo es ese que tú describes, claro, ¿no? Sí. Y está en la edad, además, de tomar esas decisiones radicales, porque es en la edad en la que más difícil es distinguir los tonos medios, ¿no? Y desde luego, pues claro, efectivamente que al presidente de la primera potencia mundial y desde luego de Occidente intenten matarlo, ¿no ves tú? Yo ya estoy encontrando el camino para que sea primera página, ¿ves? ¿Te das cuenta? Sí, porque eres Dios. Claro, porque Dios decide que va en primera página. La frase de Pepa es brutal, ¿no? Porque es verdad, es verdad. Decidir, o sea, qué difícil es decidir qué es noticia y luego qué difícil es asignar significado a la noticia. O sea, tú ya has decidido que la noticia es esta, vale, y ahora atribuyen el significado. En la atribución del significado yo creo que funcionará mucho el tópico, el lugar común, ¿no? Porque hasta a mí se me ocurre, ya estaba hace un momento esbozando un significado que justificaba que lo tomáramos como, en fin, como una noticia brutal. Claro que es que ayer mismo estábamos viendo las imágenes del hospital en Palestina, ¿no? Y claro, y entonces dices, ¿cómo? Por eso digo, yo creo que conviene mantener un poco, cultivar un poco la literalidad, que es un modo de ingenuidad, ¿no? Porque si no, yo creo que nos volvemos un poco locos, ¿no? Bueno, nos vacunamos contra el drama de alguna manera, ¿no? En fin, la realidad es la que es, Juanjo, y sabes la realidad hoy, al margen de esto que ha ocurrido. Sí, ya hemos cumplido. Ya hemos demostrado que no estamos grabados, como ya dices hemos tú, cumplido, ¿no? Estamos grabados y además tenemos algo que decir. Sabes que mucha gente piensa que vamos grabados porque yo no digo la hora, pero bueno, esta es otra historia. Que la realidad es la que es. Y hoy la realidad nos lleva donde nos lleva. Esto lo sabes, ¿no? Sí. Esta semana charlábamos un rato y de repente tú me sorprendiste diciendo que lo tienes todo preparado para ver el partido.
Sí, bueno, todo, ¿Qué- no qué- hay, qué no hay más? que preparar nada. Bueno, Hay que preparar. ayúdame aquí. No, mira, no, a mí lo que me El sofrito sorprende- hecho, el no sé, sofrito, nada, sí, todo esto, todo eso estará, porque como además es muy tarde, para mis horas es tardísimo, son las 9. Sí. En fin, si en el primer tiempo queda todo claro, quizá no vea segundo, ¿no? Que yo también pienso esto, digo, no están enganchados estos jugadores a las 9, que a lo mejor ya tienen un poco de sueño, ¿no? Claro. Pero bueno, hay una cosa previa, perdona, que me sorprende, ¿no? Y es que hoy hay dos grandes acontecimientos en España. Sí. Los dos deportivos. O sea, sería magnífico que hubiera un tercero. O sea, imagínate que hoy hubiera Alcaraz en Wimbledon, creo, ¿no? En Berlín, España, y un científico en Zaragoza acaba de descubrir un remedio contra el cáncer. No, pero solamente tenemos dos acontecimientos deportivos de gran importancia. Pero me sorprende que todo el mundo podamos ver fútbol, pero no todo el mundo pueda ver El tenis. el tenis. Sí. Porque, ¿qué pasa con el tenis? ¿Es una cosa de élites que hay que pagar o qué? Bueno, lo primero es un deporte minoritario. Haz un orden. ¿Minoritario? Haz un orden de deportes por importancia en España. Haz un orden de deportes por importancia. Después Hombre, el fútbol. primero el fútbol, Bueno, luego pero está el segundo sí baloncesto. sería... No. ¿Cuál sería? Pues sería el baloncesto, sería Joder, pues serían los coches, serían las motos. Pues yo no conozco ningún nombre Sería ciclismo. de coches, de motos, o de lo que has dicho antes, de qué has dicho después, de baloncesto, fútbol. seguramente. De baloncesto no conozco ningún nombre, pero sin embargo sé quiénes son Nadal y Alcaraz. Mira, Por algo será. Es que España, esto que voy a decir, igual hay gente que se me va a echar encima, pero en España tampoco gusta demasiado el tenis. Gustan Rafa, gusta Alcaraz, ¿sabes? Ya, pero no poco gusta el más. tenis como... De hecho, hubo una cadena de televisión que intentó emitir un torneo de televisión en prime time y se dio cuenta de que la gente solamente veía tenis si jugaba Nadal, si jugaba cualquier otro equipo no lo veía. Oye, y otra cosa que me llama la atención, en general la gente que es aficionada a los deportes, en mayor o menor medida, es aficionada a todos los deportes. Pero tú eres súper aficionado al tenis, ¿no? Pero detestas en fútbol. No lo detesto. Bueno, detestas, bueno, no lo detesto. No no vamos a decir lo que me detestar. incomoda es que el fútbol haya acaparado de la manera que ha acaparado Ya. no solamente la información deportiva en este país, sino la información en general. Y que el fútbol envíe tantas señales como envía de que es algo importante, ¿sabes? Entonces esa señal se recibe por la sociedad y regenera esa pasión por el fútbol. Entonces esto es lo que me incomoda. ¿Pero me entiendes? Lo entiendo. La pasión, dices. O sea, a ti te incomoda que el deporte mayoritario sea fútbol, ¿no? Que todas las señales vengan a través del fútbol. Preferirías a lo mejor que el deporte sí. mayoritario fuera el tenis. Me incomoda que a todos los niños y niñas se les regale un balón y no se les regale una raqueta, ¿sabes? O sea, que se dé por hecho que el primer deporte es el fútbol y luego ya, si hay alguna Bueno, otra pero cosa, se da por hecho porque es de hecho el primer deporte. pero porque estamos alimentando eso constantemente. Porque lo hemos decidido. Lo hemos decidido entre todos, por eso cuando Ya. tú escuchas, por ejemplo, pues un boletín informativo, sabes que al final siempre habrá una noticia de fútbol. Pero a ti te gustaría, por ejemplo, que hoy hubiese el partido de tenis, ¿no? Sí. Que hoy hubiese masas por Europa gritando oe, oe, oe. No, Quiero decir, no. y que cuando tú vas al tenis como un señorito que está sentado en una grada muy Callado, bien, toda la gente sí. muy educada y tal, todo el mundo estuviera gritando ¡ah! ¿Te gustaría eso? No me gustaría. Hay un debate sobre esto porque está empezando a pasar. Está O sea, empezando- ¿sabes esto, no? ya, los señoritos del tenis ya no guardan las formas. Bueno, que el tenis es de señoritos. Bueno, también digo, es cosa- pero bueno. vamos a ver, no te ofendas. Lo digo. Las pistas públicas en las que yo juego están llenas de gente normal, no son señoritas. Ya, lo digo con un punto de ironía, pero es verdad que yo veo de vez en cuando el tenis, pero cuando enfocan
a un público, es un público un poco estrafalario, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Cada deporte tiene su liturgia. Yo creo que la liturgia del fútbol es la que es. A mí también me altera mucho cuando veo en los partidos, si tú te fijas, por ejemplo, en la grada de aficionados españoles durante los partidos del Mundial, sé que alguien me dirá lo contrario, pero yo lo puedes ver. Hay hombres, muchos más hombres que mujeres, muchísimos más hombres que mujeres. ¿En dónde? ¿En el tenis? En el fútbol. En el fútbol. Si tú ves y en el tenis está más igualado. Está mucho más igualado, absolutamente más más. igualado. Y luego la liturgia del tenis incluye esto que te digo, incluye un cierto respeto hacia los jugadores, porque lo que están haciendo ya no es un deporte, es casi un malabarismo. Claro. Y están callados. Exacto. Pero ya está este debate en marcha. ¿Ya está en marcha? Ya hay lugares bueno. como Australia o como Nueva York, donde los... no sé, pues allá hay grupos que se ponen camisetas de la selección nacional de fútbol de su país para animar a sus jugadores, porque no hay camisetas de la selección nacional de tenis, y ya meten más ruido del que el tenis está acostumbrado a escuchar, ¿no? Pero no, bueno, pues, no sé si me gustaría, si la pregunta es pues esa. Alimentaremos este debate que me parece muy interesante, pero mira, te voy a decir, tú sabes que a mí no me interesa nada el fútbol, ¿no? Tampoco el tenis. Tampoco lo detestas. Tampoco lo detestas. No detesto. Pero el otro día estuve viendo la semifinal del partido de España contra Francia, ¿no? Uh-huh. Bien. Y de repente me enganché al partido. Y entonces esto no me había sucedido nunca. O sea, quiero decir que yo veo los partidos así muy importantes, bueno, pero te engancharon los colores, te engancharon pues te cuento, mira. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me engancha en estas situaciones es estar donde está la gente. O sea, quiero decir, decir, ojo, qué bien, hoy estoy donde está la gente. Hoy no soy un excéntrico, porque a mí lo que me gustaría siempre es estar donde está la gente, pero no tengo habilidades sociales. Y entonces, que por cierto... Me pasa un poco igual. ¿Tú recuerdas cuando escuchaste por primera vez esta expresión, no? ¿Habilidades sociales? ¿Habilidades sociales? No me acuerdo, pero está muy bien. Es que está muy bien, porque es una expresión relativamente nueva, o sea, no es de toda la vida. Sí. Cuando yo era pequeño, un niño que tenía problemas de relación no se decía... tampoco se decía autoestima, pero desde luego no se decía no tiene habilidades sociales, que es una expresión que a mí me encanta, porque es que es tan certera, ¿no? Sí. O sea, tú, de mismo modo que no tienes habilidades para hacer porque un sofrito, incluye que quieres tenerlas, esa expresión. Claro, ¿no? incluye que es una es aspiracional, carencia. Sí. Incluye que es una carencia. Y a mí me gustaba mucho porque porque yo soy muy lector del diccionario, y lo que me gusta del diccionario precisamente es esa capacidad de bisturí para decirte lo que es una cosa, ¿no? O sea, yo por ejemplo recuerdo que un día leí en un periódico, en Madrid es el virtual ganador de esta, y digo, hostias, el virtual ganador, y como el término virtual está tan asociado al mundo de la informática y tal, y tú entiendes tú entiendes cuando te dicen en Madrid es el virtual ganador de este partido, lo entiendes, pero dices y voy a intentar definir virtual y no te sale, ¿no? Y fíjate, recuerdo haber ido al diccionario y buscar en el diccionario virtual, y fíjate qué fácil y qué exacto, decía que tiene capacidad para producir un efecto. Está muy bien. Es fantástico, ¿no? Es decir, que en Madrid tenía esa capacidad, todavía no era el ganador, pero tenía la capacidad para producir ese efecto, y por eso era el virtual ganador, ¿no? Entonces, a mí quiero decirte, yo soy un loco de diccionario, que es como la casa de fieras como el zoológico de las palabras, ¿no? Porque te vas asomando a cada palabra. Pero, mira, por ejemplo, perdona, que me enrolle, ¿me puedo enrollar o no? Tú verás, acabamos de hablar de siempre. Por ejemplo, fuera de juego.
O sea, no hay manera de decir, yo sé lo que es en fuera de juego. Me recuerdo que un día dije, es esto, viendo un partido. Pero no hay manera de explicar lo que es en fuera de juego. No hay manera de explicarlo. Y de hecho, yo he buscado varias definiciones y cada una dice lo mismo. Tú intenta, luego, cuando acabemos el programa, intenta definir lo que es en fuera de juego y verás que es diabólicamente complicado. Dices es expresarlo gramaticalmente, ¿no? Expresarlo gramaticalmente, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, antes lo he estado mirando y una definición dice, el oponente está más cerca de la portería que el penúltimo defensa. Es falso. No incluye todo. No incluye todo, no incluye la patada inicial, ¿no? Otra definición. Refiriéndose al jugador, dice, cuando su cabeza, tronco o pierna, no o sea, fíjate qué precisión. Cuando su cabeza, tronco o pierna se encuentran en la mitad del terreno del juego del adversario y más cerca de la línea de meta que el balón y el penúltimo adversario. Bueno, aparte de que tienes que leerla 7 veces, también está mal, porque si estás en la mitad, no es fuera de juego. Y ya he visto otra tercera que dice, es cuando un jugador, dice, refiriéndose al jugador, dice, está fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario, pero no estará si se encuentra en su mitad del campo. Bueno, complicado. Pero entonces tú viste que estaba el partido en marcha y te fuiste al diccionario. Sí, me fui al diccionario, pero luego, aparte del placer de estar con la gente, que es un placer que teníamos cuando en España había 2 cadenas de televisión, ¿no? Sí. Porque tú sabías, por la noche te ponías a ver la televisión y tú sabías dónde estaba tu gente, la gente. Y al día siguiente sabías de lo que podías hablar con la gente. Y al día siguiente sabías de lo que podías hablar y con quién. El mundo se rompió, se fragmentó cuando pusieron 5 cadenas, porque la pregunta era, ¿dónde estará la gente? Dios mío, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ya, no digo ahora que hay 200 cadenas, yo tengo la sensación de que el mundo se fragmentó ahí, porque yo ahora no sé. O sea, tú ves fútbol para combatir tu soledad, digamos. Para estar con el mundo. Pero bueno, luego pasó otra cosa maravillosa en este partido de la semifinal, ¿no? Tú sabes, perdona que te cuente una cosa, tú sabes que yo creo que te lo he contado alguna vez, que una vez tuve que dejar el coche en un taller y regresar a por él cuando estaba arreglado. Y entonces salir a ese taller que estaba en un polígono en las afueras, era un taller inmenso, con un garaje inmenso, lleno de cientos de coches. La persona que me atendió me dijo, venga conmigo que le llevo al coche. Y entonces atravesamos ese hangar y claro, eran como 2 minutos andando sin decir nada, ¿no? Y era un poco incómodo. Y él de repente dice, pues anda que lo de Mijatovic... O sea, él asumía que el fútbol es ese pegamento que nos une, Juan. Claro. Yo le dije, sí, anda que... Claro, pero, no. Claro, pero tú sabías quién era Mijatovic, no, pero no estabas dispuesto a hablar con ese individuo que no te mencionó a Federer, ¿no? Si te hubiera dicho, pues anda que lo de Federer, ¿eh? Exacto. Dices, vamos a tomar un vino y seguimos con esto. Sí, le invito a mi casa. Ya. Bueno, no, pues te decía que lo primero fue eso, o sea, ese placer que se da cada mucho tiempo, que es de nuevo poder estar donde está todo el mundo, ¿no? Maravilloso. Pero luego me enganché porque por primera vez fue como una revelación, Javier, te lo aseguro, ¿eh? Porque fue la primera vez en mi vida que vi que el fútbol era un juego con sintaxis. La primera vez en mi vida, te lo juro, pon lo que quieras, ¿no? Fue una revelación, una epifanía que dicen los cursis, ¿no? O sea, nunca antes he visto partidos de fútbol, ¿no? Pero siempre con poca concentración, ¿no? Vas a la cocina, bueno, está puesto, ¿no? Le echas un vistazo. No, lo vi. Y entonces me di cuenta que era un juego hecho a base de una oración principal, es decir, un portero tira la pelota, ahí está la oración ¿Es sujeto, principal, ¿no? Llega al campo contrario y ahí empiezan las subordinadas, ¿no? Las subordinadas es esto que otros llaman el tiki-taka, ¿no? Que empiezan a pasárselo unos a otros, ¿no? Y entonces, ahora, a partir de ahí, ¿no? Pues empiezan las subordinadas, en fin, que se van alargando en función de cómo estén de geniales los jugadores, ¿no? Y que debe desembocar
en el go. Para terminar la frase, debe desembocar en el go, ¿no? O sea, todas las frases, por muchas subordinadas que tengan, terminan, excepto las de Isabel Díaz Ayuso, que en la segunda subordinada se arma un taco y se cae por el precipicio, ¿no? Bueno, pero lo curioso, pensaba yo viendo este partido, ¿no?, es que muy pocas veces se completa la frase. Es decir, solamente se completa la frase cuando hay gol, ¿no? Yeah. Y entonces, siempre hay alguien que la interrumpe, y yo creo que ese es su éxito, porque tú estás esperando, como alguien que es un poco afásico, que te dice la frase, estás esperando que por fin la complete, pero acaba en el fracaso, ¿no? Bueno, pues aquí en la frase acaba, y ese es el interés, ¿no?, de decir, saca y dice, bueno, a ver si ahora acaba en la frase, y empieza de nuevo la frase, ¿no? Y tú te dices, venga, a ver si acaba. Menos subordinadas, más. Y a ver si... No, que haya muchas subordinadas, no importa. Además es muy bonito. Cuando ahí cerca de la portería hay muchas oraciones subordinadas, es muy bonito, ¿no? Y es muy enternecedor ese intento de los jugadores de hacerse entender. Están construyendo una oración compleja, ¿no? Entonces... entonces es curioso además que cuando se produce esto, ¿no? Todo el mundo, yo lo sentía, fíjate que yo estaba solo en mi casa, todo el mundo contiene la respiración. O sea, toda España, y pensar que estás tú respirando o no respirando al mismo ritmo que 47 millones de personas es tremendo, ¿no? Fíjate que Ferosio, Rafael Sánchez Ferosio, que era un teórico de la subordinación, decía, curiosamente, que en secreto, algo así, es que no, en la literalidad no la recuerdo, ¿no? Pero decía algo así como que en secreto de una frase con muchas subordinadas, ¿no?, es que llegaras al final sin haber perdido la respiración. Es decir, que la respiración y las subordinadas llevaran como el mismo paso, ¿no? Yeah. Y ese era el secreto. De una frase bien hecha, creo. Que es una frase que a mí me, bueno, esta fue una frase que me gustaba mucho porque era casi, porque Ferosio hablaba entonces casi de la escritura como de un ejercicio gimnástico, ¿no? En el sentido de que la respiración debería... yo cuando hago gimnasia, el preparador me dice, no, respiras mal. Respiras cuando deberías expirar y al revés, ¿no? Entonces, la escritura como ejercicio de respiración está muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces me quedé fascinado con estas. Y luego pensaba en Lamine Yamal, ¿no? Y pensaba, claro, este hombre ha encontrado su propia patada, ¿no? Como un escritor encuentra su propia voz. Si la encuentra, si tiene la suerte de encontrarla, ¿no? Pero por eso luchamos todos, ¿no? Por buscar una voz propia, una voz que nos haga distinguibles, ¿no?, del resto. Quien dice un pintor, de un escritor dice un pintor, un arquitecto, es decir, rasgos de estilo, ¿no? Y este hombre, pues ya tiene unos rasgos de estilo que son propios, ¿no? Y en ese sentido se parece mucho a la evolución de un creador, ¿no? Hay mucha, sí, sobre todo en ese gol había mucha creatividad, ¿sí? Claro, pero es que era un gol que yo pensé, bueno, claro, porque ahí no te puedes poner a hacer cálculos cuando vas a dar la patada, ¿no? Tienes que funcionar, o sea, los cálculos los tienes que tener interiorizados y que te funcione la intuición, porque claro, das una patada increíblemente, porque yo esto no lo entiendo. Claro, en el momento en que das una patada se ponen en marcha un montón de fuerzas, ¿no? En movimiento uniformemente acelerado, creo yo, ¿no? La fuerza de la gravedad que tira de la pelota hacia abajo, tal, no sé. Pero lo cierto es que hace una parábola que yo digo, ¿cómo conseguirá? Ahí yo siempre me acuerdo del ensayo sobre tenis que escribió David Foster Wallace, que dijo que un tenista es una persona capaz de dar 200 veces seguidas a una pelota y que aterrice encima de una raya.
Y claro, pienso que porque un futbolista es alguien que da una patada a un balón y a veces entra, a veces no entra, a veces va 5 metros para arriba, 3 para abajo, 2 para la izquierda. Pero en fin, ¿sabes qué? No pensaba yo, ni imaginaría nunca que acabaríamos la temporada hablando de deportes en general y de fútbol en particular. Es que estoy entusiasmado. Sí, ya veo que estás contando las horas para esta noche. Estoy contando las horas para ver si de verdad esta frase acaba bien. De la sintaxis, en fin, se completa hoy, ¿no? Pero fíjate, Claro. hablamos de deportes. Quiero que escuches una cosa, que es una nota de voz que me envió hace unos días nuestro compañero de la redacción de deportes, que por cierto creo que está en Londres hoy cubriendo el partido de Carlos Alcaraz, Pedro Fullana. Me reenvió, digamos, una nota de voz que una deportista olímpica española le había enviado a él, en la que decía esto. Y de paso mando este mensaje, ya sé que no sirve para nada, ¿no? Pero enviarle recuerdos de mi parte y agradecer muchísimo a todo el equipo de A Vivir, que son 2 días, que me han acompañado muchísimo durante esta temporada en los entrenamientos. Todos los podcasts que vais colgando los he ido escuchando y bueno, me habéis hecho los entrenamientos, la verdad que entretenidos y que me lo he pasado muy bien. Y en especial a Millás, me he hecho fan de Millás y me he leído este año muchísimos libros de Millás. Me encanta. Que ya sé que Millás no es ningún fan de ningún deporte ni eventos deportivos, pero mira, aquí una deportista que es fan de Millás y bueno, simplemente pues eso. A ver si le podéis mandar este mensaje, que me hace mucha ilusión, de verdad. Era un mensaje privado que enviaba quien es, después de Mireia Belmonte, la deportista en activo con más medallas de España en Juegos Olímpicos, medalla de oro, bronce, plata en los Juegos Olímpicos de Río, Londres y Tokio, medalla de plata en los Mundiales de España y Londres, medalla de oro en el Europeo de Alemania, 2 de plata en el de Austria y Eslovenia. ¿A ti te cabe en la cabeza que alguien con unas capacidades atléticas tremendas pueda entrenar escuchando este espacio, Juan? Pues fíjate que es curioso, pero me recuerda esto que me ha hecho gracia. Eso dice, ya sé que Millás no es aficionado a ningún deporte, pero yo, porque un día con Gemma Nierga estábamos haciendo nuestro espacio y de repente cortó y dice, espera, que acaba de marcar un tanto un tenista. Y me dije, oye, tía, si estuvieras retransmitiendo el tenis y yo acabara de terminar una novena, no dirías, interrumpimos el tenis para decir que Millás ha terminado una novena. Pues mira, qué gratitud tan grande, ¿no? Sí. Que una deportista... Mira, pero yo ahora ya me estoy aficionando también a los deportes. Sara, te vas a aficionar a uno más porque me voy a aficionar a uno más. En Radio San Sebastián, la persona que envió este mensaje tan cariñoso y que desde ahora mismo va a tener a todo el equipo de A Vivir pendiente de la competición de piragüismo en los Juegos Olímpicos de París. Mayalén Churrat, ¿cómo estás, Mayalén? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hola, Mayalén. ¿De verdad que te has entrenado escuchándonos? De verdad. Y sobre todo entrenando, pues esos entrenamientos que no me gustan tanto, que son los de gimnasio, sobre todo los de gimnasio. Que siempre que me levanto es, ay, ahora toca este entrenamiento y son de los que no me gustan, ¿no? Pues este año pues he hecho un clic, los he cambiado, ¿no? Ha sido, qué bien, ahora me voy al gimnasio yo solita, con mis auriculares y voy a escucharles. Y es mi momento, la verdad es que es mi momento del día. La verdad es que me encanta escuchar esto que cuentas. Ya te digo que has ganado dos aficionados al piragüismo, pero de principio a fin. Ya. ¿Cuándo te vas a París? Pues me voy el viernes. Acabo de volver de París. Hemos estado entrenando ahí durante 4 semanas el equipo olímpico de piragüismo slalom. Y ahora unos días en casita, que ya tocaba, y el viernes volvemos ya a París y ya con la cuenta atrás puesta. Oye, Mayalén, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la edad media de las piragüistas que compiten?
Pues justamente ayer leí un artículo sobre esto que lo ha escrito un entrenador italiano y la media estaba en 28 años, me parece. Y ¿Y creo tú que esa tienes? media la subo bastante yo, que yo ¿Cuántos tengo tienes? 41 años. Caray, qué mérito. 41. Pero serás una estilista, claro. Claro, digo yo que en gimnasio te aburre porque, o te aburría hasta que encontraste el remedio, esto porque Exacto. porque el único objetivo del gimnasio era mantenerte en forma, ¿no? Pero, sin embargo, cuando estás haciendo ejercicio de remos y tal, pues digo yo que ahí sí es un ejercicio de estilo, ¿no? Saber exactamente el ángulo en el que debes meter el remo, la profundidad, la fuerza. Eso es como encontrar, decían, la patada en el fútbol, ¿no? Encontrar justamente todos estos elementos, ¿no? Eso es un trabajo de alta precisión, ¿no? Sí, exactamente. Cuando estamos en la piragua estamos jugando con el agua, con la corriente y estamos jugando, ¿no? en conseguir esa precisión para aprovechar al máximo posible, ¿no? La fuerza del agua y colocar la piragua de manera que nos lleve exactamente, ¿no? Al lugar que queremos ir y girar la piragua pues con el mínimo esfuerzo posible y sentir, ¿no? Ese deslizamiento. El gimnasio es eso, ¿no? Hay que ganar fuerza, hay que ganar en valores, ¿no? De condicionamiento físico y suele ser pues mucho más aburrido, la verdad. Pero entonces, perdona Javier que acapare No, un poco, adelante. porque es que me interesa mucho esto. Pero entonces, en el piragüismo y en esta competición a la que te vas a enfrentar, ¿quién lleva más ventaja? ¿El joven que tiene más fuerza pero menos estilo porque no ha dado tiempo a practicarlo? ¿O la persona que teniendo menos fuerza porque es más mayor tiene más estilo porque le ha dado más tiempo a practicarlo? Pues si te quiero decir la verdad, el estilo ha ido evolucionando y el joven que está en el agua ya ha nacido, ¿no? O ha aprendido a remar con ese estilo que se lleva en estos momentos, ¿no? Yo me tengo que ir adaptando y tengo que ir aprendiendo este nuevo estilo. Yo tengo ya un estilo un poco old school, se puede decir. Y bueno, para mí es un reto diario, ¿no? Pues ir evolucionando e ir cogiendo como mío el estilo que se usa hoy en día. Antes teníamos esta conversación, no sé si la escuchabas, Mayalen, sobre cómo era un poco fútbol contra tenis, era una conversación casi, digamos, provocada, ¿no? Y yo me quejaba de que como defensor del tenis, creo que el fútbol lo acapara todo. Claro, tú como defensora del piragüismo, te parecerá que todo lo acapara todo, salvo el piragüismo, ¿no? Sí, puede ser que lo pueda ver desde esa perspectiva, pero al mismo tiempo también me gusta ver, ¿no? Lo bueno que tiene pues el estar más en la sombra, ¿no? Llevo una vida mucho más normal que la que lleva un futbolista. Tengo los pies en el suelo y mis relaciones del día a día, ¿no? Nadie está conmigo por el interés de lo que tengo, sino que está por el interés de por lo que yo soy. Sí, nadie coge piragüismo porque quiere ser rico de mayor, ¿no? Exactamente. Ni famoso. Pero te gustaría o no sé, te incomoda que haya tantísima devoción por un deporte, por 2 quizá, por 3, por 4, y que si alguien hace algo épico en piragüismo, pues a lo mejor se comenta de cola en algún programa deportivo? La verdad es que a veces me ha solido molestar, pero ese fanatismo que suele haber, ¿no? Por ciertas cosas no lo aprecio. Y entonces, bueno, deja de molestarme, lo puedo decir. Cuando te haces mayor, maduras y las cosas te resbalan un poco más, ¿no? Supongo. No es raro que te entrenes, no sé si conoces en tu ámbito o en el ámbito olímpico, has estado en tantos Juegos Olímpicos, las músicas o los contenidos con los que la gente se entrena o con los que la gente sale al campo a competir, ¿no? Tú lo haces con podcast de un programa bastante tranquilo, pero yo supongo que la gente se pondrá, yo qué sé, We're the Champions, the Queen, ¿no? Sí, la gente normalmente suele ponerse música, ¿no? Para motivarse y para ir con ese ritmo, ¿no? Ya yo creo que marcar, ¿no? En la mente el ritmo competitivo, el pam, pam, pam. Sin embargo, a mí, no sé, disfruto muchísimo más, ¿no? Escuchando y
y yo creo que tranquilizando un poquito mi interior también. Qué bueno, Y sí, conociendo, ¿no? Aspectos diferentes. de la Yo vida. esta tarde, cuando vea salir a la pista central de Wimbledon a Carlos Alcaraz, si lleva unos cascos puestos, yo voy a imaginar que está escuchando a Juanjo Millas y que entonces tiene el partido ganado. Y que esa es la fórmula de ganar un partido. Podría ser, ¿no? Podría ser. Hay otra razón por la que a ti además te gusta escuchar este espacio, y lo sé, es porque Juanjo te recuerda a alguien, ¿no? Sí, cuando empecé a escuchar a Juanjo, la verdad es que me recordaba muchísimo a mi padre. Mi padre era librero del pueblo, tenía una librería y bueno, falleció el 2019. Y bueno, escuchar a Juanjo es que escuchar, ¿no?, ese humor de mi padre, esa forma de contar las historias, me llevaba a él, la verdad. A tu hija creo que también le tira mucho los libros, ¿no? Sí, mi hija es una gran lectora y, por cierto, me ha dicho que os diga que a ella también le gusta mucho escucharos. Me lo ha repetido varias veces. Y lleva ese gen de mi padre, ¿no?, el de la lectura voraz, y bueno, es una gozada verle, ¿no?, cómo se agarra un libro a otro. Tiene 11 años, pero yo creo que lleva la vida de mi edad, de 41 años, de todo lo que ha leído, ¿no? Ah, qué bárbaro. Vaya historia, Juanjo, para acabar el año, ¿eh? Sí. ¿Te das cuenta Oye, que vamos a estar con el alma en vilo viendo las Olimpiadas? No, ya, claro, voy a seguir. Ya me hace ilusión, lo de los Juegos Olímpicos nunca había hecho caso, jamás, no han pasado por mí, nunca. Quizás excepto un poco en los del 92, por lo que supuso para España, ¿no? Pero ya estos Juegos Olímpicos de París los voy a seguir, y además te voy a buscar a ti. Voy a buscar el piragüismo, ¿no? Ansiosamente. Sí. En el piragüismo tienes que buscar. En el Oye, piragüismo, pero- slalom. Pero me he quedado con una cosa que me llama la atención. Es que dices, yo me tengo que adaptar a un estilo nuevo, ¿no? O sea, ha cambiado el estilo y era mejor el de antes porque tú te tengas que adaptar. O sea, tú no puedes trabajar con tu estilo antiguo. Bueno, es mi base de mi navegación. Pero lo que ocurre es que el material también evoluciona. Las piraguas de ahora, Ya. las que usamos ahora, tienen movimiento mucho más radical, mucho más rápido. Entonces las líneas que tenemos que hacer de trayectorias también, pues ahora son mucho más directas. Y yo siempre he sido de líneas largas, asegurando mi trazado siempre ha sido pues con muchos más metros, ¿no? Y ahora lo tengo que ajustar. Es fantástico esto porque es lo que me pasó a la escritura cuando se podía escribir de seguido, ¿no? Es decir, cuando no había que estar afinando continuamente el objeto de la escritura y mojando, o sea, la aparición del bolígrafo, por ejemplo, o la aparición del ordenador, ¿verdad? Es decir, cómo el hecho de que la canoa sea más veloz, ¿no?, cambia la caligrafía también, ¿no? Es fantástico esto. Cuando te metes en tecnicismos en cualquier Encuentras área el de la arte, vida, siempre. es magnífico. Encuentras el arte. Bueno, el 26 de julio empiezan, y ¿cómo es el formato? ¿Cuándo podemos verte? ¿Cuándo podemos celebrar el triunfo? ¿Cómo es esto? Bueno, lo de celebrar el triunfo suele ser algo muy delicado y complicado, porque mucha gente quiere celebrar ese triunfo. Pero yo comenzaré el 27 de julio con las clasificatorias de slalom, piragüismo slalom. Espero pasar el corte de clasificatorias y estar en semifinales el 28 de julio. El 28 de julio son semifinales y finales. Entonces, en las semifinales, las 12 primeras pasarán el corte y entrarán en la final, que también será el mismo 28 de julio. Al mismo tiempo, también competiré en una nueva modalidad de piragüismo, que es el kayak cross, que empezará el 2 de agosto, me parece, el 2-3 de agosto. Y esta modalidad ya es muy diferente, es parecida, pero diferente a la que he hecho hasta ahora, que es el slalom. Es ya una confrontación directa con unas piraguas de plástico y bueno, comenzaré ese 2 de agosto con unas bajadas que son unas cronometradas individuales, y los mejores que pasen ese corte en esas cronometradas individuales ya pasarán a competir de 4 en 4 en una confrontación directa. Y aquí ya en esa confrontación las dos primeras embarcaciones pasarán a la siguiente ronda, las dos Ya estoy siguientes nervioso, a la siguiente ya estoy ronda. nervioso, Maya. Ya lo estoy viviendo. Oye, ¿podemos llegar a un acuerdo? Si tú ganas una medalla olímpica, nosotros podemos decir que un pedacito es nuestro, y si nosotros ganamos otra ronda, decimos que un pedacito es tuyo, ¿te parece? Sí, por supuesto. En esta preparación, habéis sido parte de esta preparación.
pero yo quiero remarcar que realmente lo importante no es una medalla o no una medalla, ¿no? Lo importante es el camino que hemos realizado hasta aquí, el camino, ¿no?, que nos ha llevado hasta donde estamos, y que en ese camino es lo que realmente hemos aprendido, y que las experiencias que nos llevamos realmente están en ese trabajo diario, ¿no?, y en ese esfuerzo, y en esas caídas que después, ¿no?, consigues levantarte y aprender y seguir. Y yo creo que es muy importante transmitir eso. Y mira lo que has conseguido. Yo no he logrado en todos estos años que Juanjo vea el tenis, él no ha logrado que yo lea a Kafka, pero los dos estamos enamorados del piragüismo ahora mismo. Mayalen Chouraud, que es medallista olímpica y a punto de salir para París, mil gracias por ese mensaje que le enviaste a Pedro Fullana, mil gracias por escucharnos, y estaremos viéndote con devoción. Cuídate mucho y un beso fuerte. Muchas gracias, Mayalen, y mucha luego. Suerte, y un beso muy grande. Y a Juanjo, puedes volver al sofrito si quieres. O a lo Sí, que ahora quieras. mismo. Y esta noche veré el partido. Nada, ya comentaremos, Veré el ¿no? partido y pensaré que lo estoy viendo contigo. Luego, si quieres, hablamos y lo comentamos. Sí, yo voy a ver también de tenis, pero por deferencia a ti. Vale, te lo agradezco. A ver si encuentro también a Sintaxis. Ya te contaré. Hasta luego. Venga, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.